Adam Smith nació en el año 1723 en Kirkcaldy, un pequeño pueblo en el sur de Escocia. En Kirkcaldy no había actividad industrial, salvo una minúscula fábrica de alfileres. Siendo todavía un adolescente, Adam se interesó por la forma de trabajo en el taller. 30 años más tarde, sería su modelo en la riqueza de las naciones y se convertiría en la fábrica más famosa de la historia de la economía. Adam Smith vivió en una época de grandes cambios políticos y económicos. El mundo occidental abandonaba la era de los señores feudales y los mercaderes para ingresar en el capitalismo industrial. Adam Smith sería el profeta de estos cambios. Dos corrientes económicas dominaban la escena europea: el mercantilismo y la fisiocracia. Desde el siglo XV, el mercantilismo había imperado en la política económica europea. La doctrina mercantilista consideraba que la base de la riqueza residía en la acumulación de oro y plata. El Estado debía intervenir para impedir que las riquezas salieran del país. Debía dictar leyes de comercio, estableciendo aranceles aduaneros y prohibiciones a la importación. El Estado también podía otorgar patentes de monopolio a personas y compañías para comercializar diversos productos. A mediados del siglo XVIII, el mercantilismo estaba llegando a su fin. Una nueva clase en ascenso, la burguesía industrial, desplazaba a los mercaderes de los ámbitos de poder. En Francia se preparaba la gran revolución burguesa. Fue allí donde surgió la primera escuela de economía, la fisiocracia. A diferencia de otros países de Europa, en los que comenzaba a predominar la producción industrial, gran parte de la vida francesa continuaba desarrollándose alrededor de la agricultura. Sus productos eran requeridos en todo el continente. Los fisiócratas surgieron en contra del intervencionismo propio de la era mercantil. El comercio libre era necesario para que los productos de la tierra enriquecieran al Estado. La fisiocracia era una doctrina económica y política basada en la primacía del derecho natural, el poder de la tierra y de los terratenientes, la libertad de vender y comprar, eran aspectos de ese derecho natural. En oposición al mercantilismo, los fisiócratas pensaban que la mejor forma de gobierno era aquella que dejaba que las cosas se resolvieran por su cuenta. Su lema era laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. En 1765, Adam Smith conoció a dos de los más importantes fisiócratas, François Quesnay y Anne-Robert Turgot. De este encuentro nacería el interés de Smith por la economía, que por entonces comenzaba a esbozarse como ciencia. Adam Smith reconocerá el valor de esta primera teoría económica e incluso adoptará en gran medida la norma del laissez-faire. En Inglaterra y el sur de Escocia, unidas desde 1707 en un solo reino, la situación era diferente a la de Francia. Eran los comienzos de la revolución industrial. La máquina de vapor inventada por James Watt, amigo personal de Adam Smith, había dado el puntapié inicial. Pronto comenzaron a construirse fábricas con complejas maquinarias y se tendieron líneas de ferrocarril. Miles de personas llegaban del campo a las ciudades para convertirse en obreros. El mercader pronto sería reemplazado por un nuevo personaje mucho más poderoso, el industrial. Durante 17 años, Adam Smith había tomado nota sobre diversas cuestiones económicas que volcaría en la riqueza de las naciones. En 1766 regresó a Escocia dispuesto a escribir su gran obra, pero precisó 10 años más para concluirla.
El 9 de marzo de 1776 salió de las prensas el libro que habría de revolucionar la economía política. En La riqueza de las naciones, Adam Smith se propuso develar la naturaleza del sistema económico. Su conclusión fue que estaba determinada por el interés privado de los individuos. No esperamos nuestra comida de la benevolencia del carnicero, ni del cervecero, ni del panadero. La esperamos del cuidado que ellos tienen de su propio interés. No apelamos a su sentimiento humanitario, sino a su egoísmo. Smith sostenía que, aunque no fuera intencional, el egoísmo o interés privado de las personas concluía naturalmente en el bien común. La mano invisible que guiaba a los hombres hacia el bien común se convertiría en la metáfora más famosa de la historia de la economía y en el lema del liberalismo. A diferencia del antiguo artesano, cada trabajador de una fábrica se especializaba en una pequeña parte del conjunto. La división del trabajo, hasta donde es posible implantarla, da lugar en todos los oficios a un aumento proporcional de su capacidad productiva. La división del trabajo o especialización potenciaba el rendimiento del hombre, lo que hoy se denominaría productividad. La sociedad se presentaba como un inmenso sistema de cooperación. La riqueza de una nación, por lo tanto, tenía su origen en la división del trabajo. El grado de especialización de sus ciudadanos era un índice de esa riqueza. En La riqueza de las naciones, determinó las partes que intervenían en la producción de un bien y cómo se distribuía el precio de ese producto entre ellas. Smith trazó una teoría de la distribución de los ingresos, separándolos en tres categorías: el salario del trabajador, los beneficios del capital y las rentas del terrateniente. El valor real de las diferentes partes que componen el precio se mide por la cantidad de trabajo que cada una de esas porciones dispone o adquiere. La revolución industrial había dado nacimiento a un mundo de obreros y empresarios, y comenzaba a ser relevante la forma en que cada uno era retribuido. Smith abogaba por un salario generoso que le permitiera al trabajador mantener a su familia. El incremento de la población era un índice de progreso. Además, un buen salario aumentaba la productividad. En cuanto a la retribución del capital, Smith no distinguía entre los intereses del capital y los beneficios del capitalista. El precio de un bien era igual a la cantidad de trabajo que contenía. Por lo tanto, el beneficio del capitalista era una parte del salario del obrero. El valor que el trabajador añade a los materiales se resuelve en dos partes. Una de ellas paga el salario de los obreros y la otra las ganancias del empresario sobre el fondo entero de materiales y salarios que adelanta. Esta cuestión que Smith no terminó de resolver sería retomada en el siglo siguiente por Karl Marx para denunciar la apropiación de la plusvalía. En este sistema de libertad natural, decía Adam Smith, el soberano solo tendrá que ocuparse de tres asuntos: defender el país de una invasión extranjera, proteger a los ciudadanos de la injusticia y de la opresión que puedan recibir de otros miembros de la sociedad, y por último, realizar y conservar obras públicas. Con La riqueza de las naciones, nacía la doctrina del libre cambio, en la cual se asentaría la economía capitalista de los siglos siguientes.